preguntándose si el conflicto aún seguía, y entonces ocurrió. 3:11 a.m. Las primeras alertas antiaéreas sonaron al sur del país, luego al norte, luego en el centro. En menos de 2 minutos, todo el cielo de Israel estaba cubierto de sirenas y luces en movimiento. Irán había lanzado una ofensiva masiva, planeada con precisión milimétrica. Más de 100 misiles balísticos fueron disparados desde diferentes puntos, incluyendo zonas al oeste de Irán, e incluso desde territorio aliado. Los objetivos eran claros: ciudades clave, bases militares y plantas energéticas. Pero el mensaje iba más allá de lo estratégico. Querían hacer temblar el corazón mismo de Israel. Y lo lograron. En las primeras grabaciones filtradas por civiles, se ve el cielo cortado por estelas de fuego. Misiles cruzando el mundo. Algunos interceptados, otros no. Una cámara de seguridad muestra el instante en que uno de los misiles impacta un edificio residencial. Se ve la onda expansiva. Se apagan las luces. Gritos. Silencio. En Haifa, las llamas se alzaron en una planta de distribución eléctrica. El incendio tardó horas en ser controlado. La ciudad quedó a oscuras. La temperatura en la zona superó los 800 grados cerca del epicentro. En Tel Aviv, varios barrios fueron alcanzados directamente. No por fragmentos, no por esquirlas, por impactos completos. Un video grabado por una madre muestra a su hijo escondido bajo la mesa, llorando, con los oídos tapados, mientras las explosiones retumban a su alrededor. «Todo se está moviendo, mamá», dice. Y afuera, otra explosión sacude las ventanas. Los sistemas antimisiles Cúpula de Hierro trabajaban a máxima capacidad. Se dispararon más de 200 interceptores, pero no fueron suficientes. Los radares no daban abasto. Los operadores, agotados, intentaban priorizar blancos. Pero Irán no lanzó solo misiles. También usaron drones suicidas, saturando los sistemas de defensa. En menos de 10 minutos, 3 ciudades estaban en llamas, y el miedo se volvió tan denso como el humo. Este no fue un simple ataque, fue un evento histórico, una demostración clara de que ningún punto de Israel está completamente a salvo. Y lo peor es que fue solo el principio. Lo que empezó como un bombardeo se convirtió en una crisis nacional. En Tel Aviv, miles de personas despertaron por el sonido de los impactos. Algunos edificios colapsaron parcialmente, otros ardieron durante horas. Los cuerpos de rescate tardaron en llegar, no porque no quisieran, sino porque no podían. Las calles estaban bloqueadas por escombros. Había zonas sin electricidad. Las señales de telecomunicación cayeron. Muchos ciudadanos intentaban contactar con familiares, sin éxito. El centro médico Soroka, uno de los más grandes del país, fue impactado por fragmentos de un misil. Parte del ala norte del hospital fue evacuada de emergencia. Se trasladaron pacientes a sótanos, salas improvisadas, incluso a ambulancias estacionadas en el exterior. En Haifa, un misil impactó directamente sobre una planta de energía secundaria, dejando a más de 150 personas sin electricidad durante la madrugada. Los incendios se extendieron a zonas residenciales. En algunos vecindarios, la única luz era la del fuego. En Beersheba, testigos aseguran haber visto hasta 5 drones kamikazes volando a baja altura. Uno de ellos impactó en un centro logístico del ejército. Otro fue interceptado por un sistema Iron Dome, pero 2 más no fueron detectados. El miedo no venía solo del cielo, sino del silencio. En Ashdod, un misil balístico perforó un estacionamiento subterráneo y provocó el derrumbe parcial de un edificio de 10 pisos. 6 personas murieron aplastadas. La cifra de heridos comenzó a dispararse. En las primeras 3 horas, se contabilizaron más de 600 heridos, decenas en estado crítico. La respuesta de Israel fue inmediata. A las 4:02 a.m., más de 50 aviones de combate despegaron de las bases de Ramat David y Hatzerim, F-15, F-16 y F-30, y 5 de última generación. La orden: atacar puntos estratégicos en territorio iraní y hacerlo sin margen de error. El contraataque fue coordinado bajo la operación denominada Espada Silenciosa. Se dirigieron contra plataformas de lanzamiento, depósitos de misiles y centros de mando situados en las afueras de Isfahán y Kermán. Mientras tanto, la Cúpula de Hierro seguía interceptando lo que podía. Más de 200 misiles fueron interceptados esa noche, pero otros sí llegaron. La imagen del comandante en jefe de las FDI apareciendo en televisión fue clara. Israel está siendo atacado por un enemigo que no quiere negociar, y no vamos a permitir que el miedo nos paralice. La comunidad internacional comenzó a dividirse. Rusia y China emitieron comunicados condenando los ataques previos de EEU con bombarderos BU-2.
La ONU convocó una reunión urgente en Nueva York. Estados Unidos, aunque respaldó el derecho de Israel a defenderse, pidió proporcionalidad y cautela. Pero en el terreno, la cautela ya no existía. Los cielos de Oriente Medio estaban plagados de estelas, explosiones, humo y fuego. Y la población civil seguía escondida bajo tierra. Israel respondió: pero el precio de esta guerra apenas empieza a medirse. Cuando el sol comenzó a salir, el humo seguía suspendido sobre Tel Aviv. No era una mañana cualquiera. El cielo no traía luz, traía ceniza. Las primeras imágenes aéreas revelaron lo que durante la noche se ocultaba entre el caos. Edificios calcinados, cristales reventados, vehículos aplastados por el peso del concreto. Las calles estaban vacías, pero no por calma, sino por miedo. En los hospitales, el silencio pesaba más que las sirenas. Los médicos, con las manos temblando, atendían en los pasillos, en los suelos, incluso en los aparcamientos. Los números empezaron a llegar, pero cada cifra era una historia rota. 38 muertos. Hombres, mujeres, niños. Algunos murieron dormidos, otros, de pie, corriendo hacia refugios que nunca alcanzaron. Más de 2.5 heridos. Algunos con quemaduras, otros mutilados por escombros. Y todos con la mirada perdida, como si ya no esperaran nada. En las escuelas, las mochilas seguían sobre los pupitres. Las clases habían sido suspendidas antes del ataque, pero muchas familias no pudieron evacuar. En algunos vídeos se ve a un padre gritando el nombre de su hija, junto a lo que queda de una fachada. En Haifa, las llamas seguían vivas en las zonas industriales. El fuego había alcanzado depósitos de gas. Algunos barrios quedaron aislados, sin luz, sin agua, sin señal. El ejército israelí confirmó que parte de sus sistemas defensivos quedaron inutilizados. Infraestructuras clave de logística y telecomunicaciones fueron destruidas. El golpe no fue solo físico, fue psicológico. Desde Teherán, la voz del ayatolá fue transmitida al mundo entero. No gritó, no mostró ira, solo dijo: cada gota de sangre iraní tendrá un precio, y no lo pondremos nosotros, lo pondrán ustedes. Y el mensaje era claro: esto no fue una advertencia, fue una factura. La comunidad internacional reaccionó con lentitud. La ONU pidió calma, como si con palabras se pudiera apagar un incendio. Rusia y China condenaron el ataque inicial con B2. Dijeron que Irán tenía derecho a defenderse, que Occidente debía contenerse, que la guerra no es respuesta, pero tampoco lo es el silencio ante una provocación. Estados Unidos, en cambio, se mostró dividido. Mientras el presidente pedía contención, en el Congreso ya hablaban de autorizar una operación de represalia. Y al mismo tiempo, buques estadounidenses se acercaban al Golfo Pérsico. En el estrecho de Hormuz, la tensión ya se podía medir por litros. Irán amenazó con cerrarlo. El mundo contuvo la respiración, porque si eso ocurre, no hablamos de Oriente Medio, hablamos del planeta entero. La guerra ya ha comenzado, solo que nadie se atreve a decirlo en voz alta. A veces, una guerra no empieza con una declaración, empieza con un silencio que nadie detiene, con una línea que se cruza y no se desanda. El 25 de junio de 2025 ya no es solo una fecha, es una cicatriz. La noche en que Oriente Medio se rompió y nadie tuvo el valor de sostenerlo, porque después de más de 100 misiles, de civiles bajo escombros, de ciudades a oscuras y hospitales en ruinas, ¿qué queda por negociar? ¿Dónde se sienta la diplomacia? Cuando las sillas están ardiendo. ¿Dónde se firma la paz? Cuando ya no quedan manos sin sangre. Irán ha dicho que no se detendrá, que cada agresión será devuelta el triple, que cada ciudad golpeada será un motivo más. Y en Israel, la respuesta ha sido clara: no vamos a caer, no vamos a rendirnos. Si quieren guerra, la tendrán. Y en medio queda el mundo, mirando, callando, fingiendo que aún hay tiempo. La ONU habla de tregua, los analistas de ventanas de oportunidad, pero los cuerpos aún no han sido contados, los misiles aún no han dejado de caer. Y mientras tanto, los mercados tiemblan, el petróleo sube, los puertos se preparan, y en las escuelas, los niños ya no dibujan el sol, dibujan refugios. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, puede cerrarse en cualquier momento. Y si eso ocurre, el mundo entero caerá en la oscuridad, energética, económica y moral. Porque esta guerra ya no es solo entre Irán, Israel o Estados Unidos. Es una guerra de advertencia, de venganza, de orgullo. Y el orgullo, cuando arde, no deja sobrevivientes. Esto ya no es un conflicto, es una avalancha, una que comenzó con un solo paso y ya no se puede detener. La pregunta ahora no es si habrá paz,
La pregunta es, ¿cuánto costará alcanzarla? Y si para cuando eso ocurra, quedará algo que salvar.